Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una pregunta que, bueno, parece simple, pero tiene mucha tela que cortar. ¿Qué significa realmente investigar? Tenemos como guía un material didáctico llamado Brújula Investigativa, específicamente el segundo episodio de su serie, creado por el profesor Carlos González Lucero. La misión: desentrañar qué es investigar. Algo que el texto describe como, como una de las prácticas más elevadas del pensamiento humano. Casi nada. Ya de entrada, el prólogo nos lanza una idea potente, ¿no? Investigar no es solo querer entender el mundo, sino buscar transformarlo. Y no de cualquier manera, usando la razón, la evidencia, la reflexión crítica. Lo plantea como una actitud casi, una forma de estar en el mundo, intelectual y éticamente. Totalmente de acuerdo. Y captar esa esencia es crucial, ¿eh? Porque si no entendemos bien qué implica investigar, pues difícilmente vamos a asumirla con la responsabilidad científica necesaria y con el sentido ético y el compromiso social que requiere. Claro. A ver, vale la pena recordar algo muy brevemente. Hay muchas formas de conocer. El saber popular, la filosofía, el arte, la religión, todas son valiosas en su ámbito. Pero la investigación de la que hablamos hoy, se enfoca en el conocimiento científico. ¿Y qué lo distingue? Pues su base en la verificación, la racionalidad, la crítica constante y la búsqueda de objetividad. Sobre ese pilar vamos a construir esta charla. Entendido. El conocimiento científico como nuestro norte aquí. Entonces, vayamos al meollo. La palabra investigar, según la guía, viene del latín investigare, que significa seguir vestigios, rastrear huellas. Suena a trabajo de detective, ¿no? Como seguir pistas para descubrir algo oculto. Es una buena imagen para empezar, sí. Implica indagar, examinar, analizar, pero de forma sistemática. ¿Para qué? Para descubrir algo nuevo, o explicar un fenómeno, o incluso transformar una situación. El profesor González Lucero, en el material, lo define de una forma que me parece muy completa. Dice: investigar es caminar con método hacia la comprensión de lo desconocido, guiados por la curiosidad y el rigor. Fíjate en esas palabras clave: método, comprensión, desconocido, curiosidad, rigor. Son como los ingredientes esenciales, ¿ves? Me gusta esa definición, sí, porque no lo reduce a una técnica fría, ¿verdad? Habla de caminar, de un proceso, y menciona la curiosidad, que es algo muy humano, pero también el método y el rigor, que le dan esa solidez científica. Entonces, si es un camino con método, ¿cómo se anda? ¿Qué implica ese caminar? Pues implica una serie de pasos, digamos, lógicos y ordenados. La guía menciona los fundamentales. Primero, ser capaz de formular preguntas significativas. Ojo, no cualquier pregunta vale. Tiene que ser relevante, clara, que se pueda abordar. Luego, recolectar y analizar datos. Y hacerlo usando un método coherente con esa pregunta. No vale cualquier dato, ni analizarlo de cualquier forma. Después, interpretar los resultados. Y hacerlo de manera crítica. ¿Qué significan realmente estos hallazgos? ¿Qué limitaciones tienen? Es importante eso. Y finalmente, comunicar esos hallazgos de forma clara, honesta y rigurosa, para que otros puedan entenderlos, evaluarlos y construir sobre ellos. Es un ciclo en realidad. Un ciclo que suena lógico, sí, pero me imagino que en la práctica no siempre es tan lineal, ¿no? A veces encuentras algo que te obliga a reformular la pregunta inicial o los datos te llevan por un camino que no esperabas. Exactamente. Ahí entra la flexibilidad dentro del rigor. Es clave. Pero lo fundamental es en eso. La investigación no se hace porque sí, digamos. Busca responder esas preguntas importantes, ofrecer soluciones o al menos comprensiones más profundas sobre problemas concretos. Y su valor es enorme. Amplía el conocimiento científico acumulado, claro, pero también fortalece la toma de decisiones basadas en evidencia. Piensa en políticas públicas, en medicina, en educación. Impulsa el progreso social y tecnológico. Y algo muy importante que a veces olvidamos: desarrolla el pensamiento crítico y la autonomía intelectual, tanto de quien investiga como de quien, utiliza esa investigación después. Mencionaste la educación y la guía trae un ejemplo que me pareció excelente para bajar esto a tierra, el de la profesora Nancy Ojeda.
Ella detecta que sus estudiantes tienen serias dificultades con la lectura comprensiva. Podría, no sé, simplemente lamentarse o probar cosas al azar, pero no. Decide investigar. Exacto. Y fíjate que implica eso para ella. No es solo aplicar un test y listo. Implica seguramente observar a los alumnos, quizás entrevistarlos, revisar sus trabajos, buscar qué dice la literatura especializada sobre dificultades de lectura en contextos similares, analizar posibles causas. ¿Serán los materiales, las estrategias de enseñanza, factores socioeconómicos quizás? Y solo después de ese análisis, pues diseña e implementa estrategias pedagógicas específicas. Y luego, idealmente, evalúa si esas estrategias funcionan. Es el ciclo completo, indagación y acción. Y lo interesante ahí es que no se queda en recoger datos. El objetivo es comprender para transformar. Transformar su propia práctica y, ojalá, mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Eso conecta perfecto con lo que decías al principio. Entender para transformar. Ese caso ilustra muy bien la naturaleza de la investigación como la presenta González Lucero. Es una combinación de razón, el análisis lógico, método, los pasos sistemáticos y creatividad. Sí, creatividad. Hay que ser creativos para formular preguntas nuevas, para diseñar formas de buscar respuestas, para interpretar los hallazgos de manera original. No es solo seguir una receta, para nada. La guía, de hecho, resume las características clave de la investigación así. A ver, es sistemática, o sea, sigue un orden, unos pasos verificables. Si no, es pura anécdota. Es crítica. No se cree cualquier cosa. Cuestiona supuestos propios y ajenos, valida fuentes. El famoso peer review, la revisión por pares en ciencia, es justamente un mecanismo de crítica institucionalizado. Es metódica, usa procedimientos claros, definidos, y se eligen por su pertinencia para el problema, no por capricho. Hay métodos cuantitativos, cualitativos, mixtos, cada uno con su lógica. Es transformadora, busca generar un cambio, ya sea en el conocimiento que tenemos, una nueva teoría, por ejemplo, o en la realidad, como la profesora Ojeda mejorando su enseñanza. Y muy importante, es comunicativa. El conocimiento que no se comparte, bueno, no existe para la comunidad científica o social. Se publican artículos, se presentan ponencias, se escriben libros, para que el saber circule, se discuta y crezca, colectivamente. Técnica. Es casi una forma de pensar, ¿no? Una postura ante el mundo. La guía usa el término postura epistemológica y humana. Esa palabra epistemológica suena un poco académica. ¿Podríamos desempacarla un poquito? Es un buen punto, sí. Suena técnico, pero la idea es bastante directa. Epistemológico se refiere a cómo entendemos el conocimiento mismo. ¿Qué es conocer? ¿Cómo podemos saber lo que sabemos? ¿Qué hace que un conocimiento sea válido o confiable? Adoptar una postura epistemológica en investigación significa ser consciente de estas preguntas y, bueno, asumir una posición sobre ellas. Por ejemplo, creer que el conocimiento se construye socialmente es diferente a creer que se descubre como una verdad objetiva que está ahí fuera esperando. Y esa postura, claro, influye en cómo investigas. Y es humana porque implica valores, ética, compromiso. Como decíamos, no somos robots aplicando métodos. Vale, eso lo aclara bastante. Es como la filosofía personal del investigador sobre el saber mismo. Y si hablamos de la estructura del esqueleto de una investigación, ¿cuáles son esas partes fundamentales que casi siempre están presentes? Conocerlas debe ayudar a no perderse en el camino, supongo. La guía los resume de forma muy útil. Piénsalo como los pilares de un edificio, ¿sí? Primero, el problema. Es el punto de partida. Una pregunta sin respuesta, una situación problemática, una laguna en el conocimiento. Sin un problema bien definido, la investigación navega sin rumbo. Y ojo, definirlo bien es a menudo la mitad del trabajo. Luego, los objetivos. ¿Qué queremos lograr exactamente con esta investigación? ¿Describir algo? ¿Explicar sus causas? ¿Proponer una solución, quizás? Los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables. Son nuestra brújula, digamos. Después, el marco teórico. Importantísimo. Ninguna investigación parte de cero. Siempre hay teorías, conceptos, estudios previos que nos sirven de base y de referencia. Es el mapa conceptual que nos guía, nos dice qué se sabe ya y dónde encaja nuestra pregunta. Luego viene el método. Aquí definimos el cómo, qué enfoque usaremos, cuantitativo, cualitativo, mixto. ¿Qué técnicas de recolección de datos? Encuestas, entrevistas, observación,
Análisis de documentos, hay muchas. ¿Y cómo analizaremos esa información? Es la caja de herramientas y el plan de trabajo detallado. Los resultados. Son los hallazgos crudos, lo que encontramos al aplicar el método. Se presentan de forma objetiva, sin interpretaciones todavía. Y finalmente, las conclusiones y aportes. Aquí sí interpretamos los resultados. Los miramos a la luz del marco teórico y los objetivos. Respondemos la pregunta inicial. ¿Qué aprendimos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo contribuye a nuestro estudio al conocimiento existente o a la solución del problema? Es el cierre del ciclo y, bueno, la justificación de todo el esfuerzo. Tener esa estructura en mente parece fundamental. Sí, sobre todo al empezar. Pero mencionabas antes que no es solo técnica, que hay una parte humana crucial. La guía habla de la actitud investigativa. ¿Qué implica exactamente? Porque suena a algo más que seguir pasos. Totalmente. Es el alma de la investigación, si quieres ponerlo así. El profesor González Lucero insiste mucho en esto. No basta con saber el método, sino cultivas una disposición particular. ¿Qué incluye esa actitud? Primero, curiosidad intelectual. Insaciable. Las ganas de saber, de entender, de preguntar por qué. Es el motor. Sin curiosidad genuina, la investigación se vuelve una tarea pesada, una obligación. Segundo, honestidad y rigor académico. Transparencia absoluta. No inventar datos, no plagiar, citar correctamente. Y reconocer las limitaciones del propio estudio. La credibilidad de la ciencia depende enteramente de esto. Tercero, perseverancia ante la incertidumbre. Esto es clave. Investigar es adentrarse en lo desconocido. Habrá callejones sin salida, resultados confusos, momentos de frustración. Es normal. Hay que tener la tenacidad para seguir buscando, para ajustar el rumbo si es necesario. Cuarto, espíritu crítico y reflexivo. Dudar de lo obvio, cuestionar las propias ideas preconcebidas. Analizar la información con lupa. Estar dispuesto a equivocarse y a corregir. No enamorarse de la propia hipótesis, como se dice. Y quinto, apertura al diálogo interdisciplinario. El conocimiento es cada vez más complejo, ¿no? Estar dispuesto a escuchar y aprender de otras disciplinas, a colaborar, enriquece enormemente la perspectiva. Hay una frase de González Lucero en la guía que lo resume de forma brillante, creo yo. Dice, quien investiga no solo describe el mundo, lo interpreta, lo comprende y lo transforma. Ese es el potencial real. Esa frase es muy potente, sí. Implica una responsabilidad enorme. Y me hace pensar en algo que a veces se confunde, sobre todo en el ámbito académico, en la universidad. ¿Es lo mismo estudiar que investigar? La guía hace una distinción que me pareció muy útil para aclarar esto. Es una distinción clave, sí. A menudo usamos los términos como si fueran sinónimos, pero no lo son exactamente. Estudiar, según la guía, es el proceso de adquirir conocimiento que ya existe. Lees un libro, escuchas una clase, memorizas datos, buscas comprender lo que otros ya han pensado o descubierto. El objetivo es incorporar un saber que ya está ahí, preexistente. Investigar, en cambio, busca generar conocimiento nuevo, o reinterpretar el existente de formas novedosas. Implica observar la realidad, formular preguntas originales, aplicar un método sistemático para buscar respuestas, y finalmente producir algo que no existía antes, o que no se entendía de esa manera. O sea, estudiar es más bien reproducir o asimilar conocimiento. Investigar es producir u originar conocimiento. El ejemplo que da la guía es muy gráfico, me parece. Leer libros sobre la física cuántica es estudiar. Diseñar y realizar un experimento para poner a prueba una hipótesis sobre un aspecto específico de la física cuántica, eso es investigar. Exactamente. Y ambos son importantísimos y se complementan, por supuesto. Para investigar bien, necesitas haber estudiado mucho antes. No se puede investigar desde la nada. Pero la finalidad es distinta. Comprender esta diferencia es crucial, por ejemplo, para entender qué se espera en un trabajo de grado, una tesis o un proyecto de investigación real. No se trata solo de resumir lo que otros dijeron, sino de hacer un aporte original, por pequeño que sea. Y llegamos a un punto que mencionaste de pasada al hablar de la actitud, pero que merece un momento aparte. La ética. La guía le da bastante importancia. ¿Por qué es tan central en la investigación? Es absolutamente fundamental. Podríamos decir que es la conciencia de la investigación, su pilar moral. Sin ética, el conocimiento científico pierde toda su legitimidad y, peor aún, puede causar daño.
Piénsalo en varios aspectos concretos. Respeto por los participantes. Si investigas con personas, encuestas, entrevistas, experimentos, debes garantizar su consentimiento informado, su privacidad, su bienestar. No puedes engañarlos ni exponerlos a riesgos innecesarios. Lo mismo aplica si trabajas con animales o ecosistemas. Honestidad en los datos, como decíamos antes. Nada de inventar, maquillar o ocultar resultados que no te convienen. La integridad de los datos es sagrada. Si cometiste un error, debes reconocerlo. La ciencia se autocorrige así. Autoría y plagio. Dar crédito a quien corresponde, no apropiarse de ideas ajenas. Es básico. Y también la responsabilidad social. Pensar en las posibles consecuencias de tu investigación. ¿Cómo se podrían usar tus hallazgos? Podrían tener un impacto negativo. Hay que comunicarlos de forma responsable. La ética no es un añadido, no es un trámite burocrático. Es parte intrínseca del proceso. Investigar bien es investigar éticamente. No hay atajos válidos. Queda clarísimo. La ética como un pilar no negociable entonces. Haciendo un balance de todo lo que hemos conversado, basándonos en la brújula investigativa, ¿con qué idea central nos quedamos? ¿Qué es investigar, en esencia? Pues, me parece que investigar es bastante más que una simple metodología o un conjunto de técnicas. Es una búsqueda intencionada, sistemática y crítica de conocimiento, sí, eso está claro. Pero también es una actitud curiosa, perseverante y sobre todo honesta. Es un proceso que combina la lógica más rigurosa con la creatividad, y su fin último, idealmente, no es solo acumular saber por saber, sino usar ese saber para comprender mejor el mundo, y en muchos casos para transformarlo positivamente. Me gustó mucho esa conexión que hacía la guía, especialmente en el ámbito de la educación. Investigar es, a la vez, enseñar y aprender, como el caso de la profesora Ojeda, ¿no? Que al investigar sobre sus alumnos, aprende sobre ellos y sobre pedagogía, y al mismo tiempo mejora su forma de enseñar. Es como un círculo virtuoso muy potente. Exacto. Es una síntesis poderosa. Hay otras reflexiones Lucero en la guía que captura muy bien este espíritu exploratorio. Dice, investigar no es buscar certezas absolutas, sino abrir caminos hacia la comprensión. Me parece una gran síntesis. La ciencia raramente ofrece verdades finales, inmutables. Lo que hace es construir comprensiones cada vez más profundas, más ajustadas, pero siempre sabiendo que habrá más por descubrir. Abre caminos, no cierra puertas. Eso es lo fascinante. Y para cerrar, la conclusión de la guía es casi un manifiesto, ¿no te parece? Dice, investigar no se reduce a un procedimiento técnico. Es una aventura intelectual, ética y humana. Es el acto de transformar la curiosidad en conocimiento y el conocimiento en acción. Te deja la sensación de que investigar es una capacidad humana fundamental, una forma de mirar y de interactuar con la realidad que en principio todos podemos cultivar. Precisamente, no es algo reservado únicamente a científicos de bata blanca en laboratorios, ni mucho menos. Es una invitación a adoptar esa mirada curiosa, crítica, metódica, en cualquier campo profesional, e incluso en aspectos de nuestra vida personal. Es ejercitar el pensamiento basado en la evidencia, en la indagación constante. Y quizás, para quienes nos escuchan, queda una última reflexión ahí, dando vueltas. Si investigar es ese puente entre la curiosidad, el conocimiento y la acción. ¿Qué pequeña curiosidad personal? ¿Qué pregunta que nos ronda sobre nuestro trabajo, nuestra comunidad o algo que simplemente nos intriga? Podría ser la chispa para iniciar nuestra propia pequeña investigación. No tiene que ser una tesis doctoral, claro. Puede ser una indagación modesta pero significativa en nuestro propio entorno. Algo para masticar y, quién sabe, quizás, para empezar a rastrear esas huellas nosotros mismos.